Bienvenida formal, buenas tardes a todos. Gracias por participar, por estar acá y acompañarnos siempre. Esta es la número 8 de este año, la capacitación o el taller, pero llevamos 14 en la general. Hicimos 6 el año pasado y llevamos ya 8 con esta para este año. Estamos también preparando un programa, se ha demorado un poco, pero también estamos preparando un programa para ver si junto al ecosistema emprendedor de Córdoba, del cual somos miembros, lo podemos llevar adelante. Como ustedes saben, este es un proyecto también nuestro, sin fines de lucro. Es un proyecto donde tratamos de colaborar para todo el emprendedurismo de Córdoba, pero particularmente para los emprendedores de la economía social, para el emprendedurismo, donde hay menos recursos, y tratar que desde el ecosistema emprendedor de Córdoba, donde están todos los recursos para todo tipo y nivel de emprendedores, también esos recursos lleguen a los que no han tenido el acceso o la accesibilidad a esos recursos. Bueno, nosotros desde el consultorio, estamos convencidos y estamos trabajando para tratar de llevar adelante estas capacitaciones, agradeciendo siempre a quienes exponen, porque comparten su tiempo, su experiencia, y son todos expertos en los temas, y la verdad que aprendemos todos, aprendemos nosotros del consultorio y todos ustedes, lo que estos brillantes expositores, en el caso de Martín también, y repito, estamos muy agradecidos, nos van brindando todos los meses. Y siempre aclaro, la mayoría ya ha participado y seguramente nos ha escuchado, pero siempre hay algunos que se van sumando nuevos a las capacitaciones. Vamos alternando lo que es la parte técnica, digamos, que tiene directamente, o la parte más dura, digamos, que tiene que ver con los emprendimientos, pero también vamos trabajando mes a mes de por medio con las emociones, con lo que es la inteligencia emocional, porque sabemos que las emociones nos afectan durante toda la vida, para bien o para mal, no solamente la vida personal y familiar o laboral, sino que directamente nos afecta sobre los emprendimientos. Esas emociones, si no las vamos gestionando, no las vamos manejando, o nos van llevando para adelante o nos van llevando para atrás, hasta que el emprendimiento, los proyectos que tenemos de vida, se nos van cayendo. Entonces, convencidos de eso, estamos siempre capacitando sobre los dos temas, ¿no? El mes que viene le toca la parte también de emociones, que vamos a tener también una disertante o quien expone, que ya también compartió sus horas, su tiempo, durante este año. Así que bueno, la dejo a Vicky para que haga la presentación de Martín y damos comienzo a la charla. Algunas consideraciones técnicas antes de presentar a nuestro disertante de hoy es: durante la exposición que nos va a dar Martín, podemos ir haciéndole preguntas a medida que él vaya explicándonos algunos temas. Para hacer preguntas pueden: opción 1, escribir en el chat. Yo voy a estar atenta al chat y voy a ir leyendo en voz alta, interrumpiéndolo a Martín y leyendo. O bien pueden levantar su mano, así física, como la estoy levantando yo acá. También vamos a estar atentos a mirar si hay alguna mano levantada. O también la mano virtual en Zoom. Hay una opción que se llama reacciones, que cuando la tocas te da la opción de levantar la mano virtual. Pero podemos ir preguntando a medida que Martín vaya exponiendo. Entonces ahora sí lo presento. Martín Roldán es contador público nacional y asesor contable e impositivo y laboral. De la mano de Martín, ya en mayo aprendimos los primeros pasos para fijar precios, y en esta capacitación vamos a repasar un poquito de eso y vamos a dar unos pasitos más, especialmente en el tema que tiene que ver con costos, los precios de insumos y los costos fiscales. Así que, bueno, sin más introducción, Martín, también agradecerte. Me adhiero a todo lo que dijo Guillermo y somos todo oídos. ¿Se escuchó? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Ahí está. Te doy pie, Martín, arranca nomás. Se me había frizado, no sé si fui yo o fuiste vos. Bueno, Bueno, pero ya está. los saludo a todos, gracias por la presentación, gracias a Vicky, a Guillermo y a Lu por la invitación, y los saludo al resto de los participantes. Ojalá que lo que charlemos hoy pueda ser esclarecedor en algún sentido. Ya habíamos tenido una charla de costos y lo que había hablado por ahí
con Vicky, con Guillermo, con Lu del consultorio, era por ahí traer algunas cuestiones Te congelaste ahí. puntuales, más específicas, ahí habla de los costos de una manera numérica. Perdón, Guillermo. Te congelaste, por ahí se te frisa la imagen. Ah, se congela de ratos. Sí. Bueno, voy a tratar de acercarme un poco más al router. Dale, y Sí. si no, como segundo plan B, apaga la cámara, por ahí para que mejore la conexión. Para comerle menos banda. Bueno, dale, perfecto. Bien. Bueno, los temas que por ahí se me ocurrieron acercarles en esta oportunidad tenía que ver principalmente con lo que por ahí sembró más dudas en el encuentro anterior, que era el tratamiento de los costos frente al flagelo de la inflación. Y por otro lado, un tema que por ahí es un poco antipático, pero que creo que puede llegar a sumar, sobre todo a emprendimientos pequeños que puedan estar viendo qué tanto en la lupa de la AFIP está, que es la cuestión tributaria, la cuestión fiscal. Vamos a arrancar primero con la inflación. Sí hago una aclaración cuando lleguemos a la cuestión tributaria. Yo permanentemente voy a estar refiriéndome a un emprendimiento que tenga lugar en la ciudad de Córdoba, ¿no? Porque voy a hablar del tratamiento de los distintos fiscos, del nacional, del provincial y del municipal, y cuando esté hablando tanto de provincia como de municipio, me estoy refiriendo a Córdoba provincia y a Córdoba municipio. Suelen ser similares los tratamientos fiscales en las distintas provincias y en los distintos municipios. Los impuestos suelen ser análogos entre sí, pero nunca son exactamente iguales, por lo que ciertas cuestiones que yo puedo ir comentando no necesariamente se repiten en otros municipios o en otras provincias. Bueno, arranco con la primera cuestión, que es la vinculada a la parte de inflación. Voy a tratar de compartir la pantalla. Aguardo que me confirmen que se vea. Ok. Se está viendo. Y bien. Bien, perfecto. Bueno, ya en el encuentro anterior, cuando hicieron algunas consultas sobre inflación, yo les había hecho algunos comentarios en materia de lo que tiene que ver con la composición de cualquier costo. Todo costo que podamos ver, cualquier costo directo o indirecto de un emprendimiento, siempre va a estar compuesto por dos elementos. Por un elemento de unidades físicas, material, y un componente netamente económico. Es importante distinguir esos dos componentes porque el componente que va a estar sufriendo el problema de la inflación es el segundo, es el componente económico, es el peso. También lo habíamos aclarado en el encuentro anterior. Cuando hay un aumento de los precios, nosotros decimos los precios suben. En realidad, la visión es inversa, no es que los precios suben, sino que el valor del peso desciende. Esa es la forma en la que hay que analizarlo para poder entenderlo. Entonces, en cuanto los componentes de los costos, que son dos, cantidad y precio, el componente que va a ir variando va a ser el precio, pero la cantidad sigue siendo la misma y la receta para producir determinado producto va a ser el mismo. Esto ya lo llevamos a un ejemplo como para que sea un poco más claro. En cualquier emprendimiento, la ecuación económica es sencilla. El dinero que se va a llevar al bolsillo del emprendedor va a estar compuesto por los ingresos menos los costos. ¿Está bien? Los ingresos, a su vez, si lo desglosamos al término de ingresos, no va a ser otra cosa que cantidad por precio de venta. Ese Q que figura en la pantalla se refiere a la cantidad, a una cantidad física, que son los dos componentes de los que hablábamos. Y cuando veamos los costos, cuando hablamos de costos, los costos totales de un emprendimiento pueden ser fijos o variables, pero la totalidad van a ser las que tenemos que descontar para calcular la ganancia. Entonces, así como los ingresos son cantidad por precio, con el precio con el que salimos a la venta, los costos van a estar compuestos por costos fijos totales, que son un importe que se repite de manera mensual, de manera periódica, puede ser mensual, anual, semanal, como quieran llevar el costeo, y los costos variables totales, que tienen un comportamiento similar al de los ingresos, porque los costos variables totales también tienen ese componente de cantidad
por un valor unitario. Lo llevemos a esto que acabo de decir a la práctica, ¿está bien? Lo llevemos a un ejemplo X. Hablemos de una empresa que vende pantalones de vestir. Los ingresos seguramente van a estar dados por la cantidad de pantalones que vende, multiplicados por el precio de venta de cada uno de los pantalones. Esos van a ser los ingresos. Y por el otro lado, los costos van a estar compuestos por los costos fijos totales, que puede ser, por ejemplo, el alquiler mensual del local, donde vende los pantalones, o del taller donde los produce. Y los costos variables totales, un ejemplo de un costo variable total puede ser los metros de tela, los metros será la cantidad, Q, y el costo variable unitario, que será cuál es el costo económico en pesos de cada metro de tela. ¿Está bien? Teniendo esos datos, nosotros vamos a poder presuponer cuál es la ganancia. ¿Por qué digo presuponer? Porque fíjense que los precios, el componente monetario, ya sea en los ingresos como en el costo total, son conocidos. O sea, nosotros podemos pedir un presupuesto de cualquier ítem y lo vamos a tener, y el precio de nuestro producto lo podemos fijar en base al costo que calculemos. Lo que no va a ser nunca del todo exacto va a ser las cantidades vendidas, porque dependen de un consumidor, pero las podemos estimar. Ahora bien, de esos dos componentes yo les decía que el componente el de los pesos, no el de las cantidades físicas, es el que efectivamente está afectado a la inflación. Entonces, refiriéndonos a este primer tema que yo trataba de tocar, que es el tema de la inflación, yo ya les había comentado este primer punto que tiene que ver con empezar a trabajar, y viene a colación lo que estuvimos hablando hace un ratito de lo de las planillas de Excel, de empezar a trabajar con herramientas que no nos obliguen a realizar un trabajo permanente, que no nos obliguen a todo el tiempo estar calculando el costo de nuestra producción. Yo en el caso este les había sugerido Excel porque es lo que generalmente usamos. Digamos, cualquier persona que se haya abocado a calcular costos de cualquier emprendimiento o empresa suele utilizar Excel como una plataforma para poder cargar datos y en base a eso ir jugando. Lo que está acá en esta tabla no es otra cosa que un ejemplo. Martín. El producto que se está costeando sería 1 kilo de helado de frutilla y sí. Se cortó 2 veces, se cortó apenitas el audio. Estás cerquita del módem, nos dijiste, ¿no? Estoy lo más cerca posible. Más cerca posible. Tengo la posibilidad de reiniciarlo, pero me va a tener que esperar unos minutos. Bueno, no, démonos unos minutos más. Si vuelve a haber interrupciones, yo ahí interrumpo yo para que reinicies. ¿Puede ser? Perfecto, sí, no hay problema. Bueno, retomo en la cuestión de las tablas, del uso de Excel. Esto se puede hacer en Excel como se puede hacer en cualquier otro programa en el cual se puedan hacer planillas de cálculo, pero el ejemplo que les planteo en este caso tiene que ver con el coste de 1 kilo de helado, y si ustedes ven la parte superior, va a ser un escenario sin inflación, y en la parte inferior de la tabla es el escenario con inflación. Si ustedes ven la receta, fíjense que está compuesta por leche, crema, frutilla, esencia de frutilla, azúcar y un componente que sería mano de obra directa, que sería el costo laboral que tiene producir ese kilo de helado. Cada uno de esos ítems tiene una cantidad física, el primer componente del que les hablé, que es Q, que fíjense, en caso de la leche, por ejemplo, hacer este kilo de helado llevaría 300 centímetros cúbicos de leche, que es 0,30 de litro. Si vemos el escenario post-inflación, la receta no va a cambiar, es la misma, está inalterada, ¿está bien? Y en cuanto a los precios, sí, los precios están sujetos a inflación. Entonces, considerando una inflación del 20%, el precio de la leche, que era 80 pesos por litro, pasará a ser 96 pesos por litro. De la conjunción de estos dos valores, o sea, de multiplicar Q por P, vamos a ir determinando cada uno de los costos unitarios de producción de ese kilo de helado, ¿está bien? O ese litro de helado. Entonces, en este caso, si hacemos los 0,30, que es lo que lleva en litros de leche por el precio de 1 litro de leche, que era 80 pesos, nos va a dar que producir 1 kilo de helado
consume 24 pesos de leche. Cuando hacemos la sumatoria de la leche, la crema, las frutillas, la esencia, nos va a totalizar un total de 323, que en comparación con el escenario con inflación, va a ser 387,60. Esto es bastante evidente, y si ustedes hacen una comparativa entre los 387,60 que nos cuesta en este momento producir el kilo de helado y lo que nos costaba 323 antes de la inflación, la comparación les va a dar la inflación del 20%. Es un ejemplo bastante básico porque considera una inflación que es pareja en todos los ítems, como si los precios subieran todos de manera proporcional, cosa que en la realidad no ocurre. Ahora, ¿por qué estas herramientas como Excel pueden ser sumamente útiles? Nosotros podemos costear en Excel una cartera de productos sumamente amplia y referenciarlas a lo que se denominan mayores de productos. ¿Está bien? ¿Qué es un mayor de productos? Un mayor de productos es un listado de cada uno de los insumos que lleva producir alguno de nuestros productos. No necesariamente uno en específico, sino la totalidad. Vamos a ir al caso este. Estábamos hablando de la heladería. Nuestro maestro de productos no solamente va a tener a la leche, a la crema, a la frutilla, sino que también, por ejemplo, va a tener chocolate, que el helado de frutilla no lo lleva, pero el helado de chocolate sí, o la crema granizada también. ¿Está bien? Y en ese mayor de productos, nosotros vamos a tener un espacio en donde colocar cada uno de los precios de ese insumo. Luego, en otra pestaña o en otro libro incluso, se puede llevar cada una de las recetas, que las recetas, como dijimos recién, son inmutables. O sea, nosotros cuando definimos que el producto se hace de determinada manera, lo vamos a seguir haciendo de esa manera, va a seguir llevando esos 300 centímetros cúbicos de leche, esos 300 gramos esos 300 centímetros cúbicos de crema o los 200 gramos de frutilla. Pero referenciándolo al mayor de productos, nosotros, modificando periódicamente solamente ese mayor de productos en donde están los precios, y habiendo referenciado previamente que se hace en la primera oportunidad cada una de las recetas a ese precio que está en una planilla aparte, vamos a poder ir actualizando permanentemente los costos de producción. Y actualizar esos costos de producción también nos permite tomar decisiones respecto de los precios. ¿Está bien? Esto en cierta forma lo habíamos hablado en la primera conversación, pero a esta cuestión de la inflación no quiero agregarle solo esto, sino que le quiero agregar un segundo apartado que me parece de suma importancia. Tiene que ver con el aspecto temporal. ¿Está bien? Por ahí no, ahora el ejemplo del helado no nos va a ser muy útil porque es raro que nosotros compremos un helado en cuotas, pero voy a hablar un poco del aspecto temporal y de cómo impacta ese aspecto temporal en la materia inflacionaria. Ustedes piensen en el proceso de la venta, no solo como la venta en sí misma, sino como desde el momento cero que se inició la venta hasta el momento en que se terminó. ¿Está bien? Desde el momento en que todavía ni siquiera había producto para vender. ¿Está bien? Entonces, en este ciclo, fíjense, esto es una línea de tiempo, lo que les estoy mostrando, hay un momento en el que se compran los insumos, luego esos insumos se pagan, los insumos nos los envían, y entonces nosotros lo vamos a recibir y lo vamos a almacenar. Se inicia el proceso productivo, ese proceso productivo demorará lo que tenga que demorar, dependerá del producto. En un kilo de helado serán 3 o 4 horas, y en producir un auto serán varias semanas, no lo sé. Depende mucho del producto del que estemos hablando. Se finaliza la producción, se pasa a una etapa donde se hace el packaging, el empaquetado, se distribuye, se vende el producto y luego se cobra el producto. ¿Está bien? Ese es el proceso entero. Ahora bien, hay un concepto financiero que se denomina ciclo de efectivo de cualquier negocio. ¿Qué es el ciclo de efectivo de un negocio? Va a ser el momento desde que un peso sale hasta que un peso entra. ¿Está bien? Desde el momento que un peso sale hasta que un peso entra. Entonces, si ustedes se fijan en ese proceso que yo les acabo de hablar, el momento de la compra del insumo está fuera del ciclo de efectivo. ¿Por qué está fuera? Porque yo no necesariamente voy a pagar en efectivo. ¿Está bien? Yo puedo pagar a plazo. Y el primer momento en el que sale efectivo va a ser en el momento del pago propiamente dicho. Por el otro lado, ahora veamos el final del ciclo,
cuando nosotros realizamos la venta, tampoco muere el ciclo de efectivo, sino que el ciclo de efectivo realmente finaliza al momento de que ingresa dinero, de que entra ese peso nuevamente a la empresa. Esto ya más o menos les tiene que ir haciendo despertar algunos interrogantes respecto del tema de la inflación. Nosotros sabemos que la inflación, si ustedes lo escuchan simplemente en los noticieros, hablamos permanentemente de tasas mensuales, anuales, y eso tiene que ver con un periodo de tiempo. En la medida que estos ciclos sean más largos, el problema de la inflación le está pegando todos los meses a ese ciclo. ¿Está bien? Procesos de producción largos contribuyen a que la inflación esté pegando permanentemente en el costo del producto, a que todo el tiempo se esté renovando el problema de la inflación en el costo del producto. ¿Qué es muy importante, además de la duración del proceso? Y que tiene que ver con las decisiones que pueda tomar un emprendedor. Las cuestiones vinculadas a los financiamientos. Si ustedes se fijan, yo hice una aclaración que la compra del insumo no es parte del ciclo de efectivo, sino que lo es el pago. Y que la venta del producto no agota el ciclo de efectivo, sino que lo agota es la cobranza. Entonces, esas diferencias entre la compra y el pago, y también entre la venta y la cobranza, son dos puntas, son las dos puntas del ovillo de lana, digamos, con lo que podemos jugar. Es la sábana con la que podemos tapar la cabeza o tapar los pies. ¿A qué me refiero con esto? Hay un tipo de financiamiento que solemos tener con proveedores que se lo denomina financiamiento automático. Ese financiamiento automático en criollo es lo que conocemos como la famosa cuenta corriente. En algunos otros lados como el fiado. Bueno, cada vez existe menos, pero cualquier plazo que nosotros ganemos como financiamiento obtenido es un financiamiento que no está sujeto a la inflación. Si nosotros tuviéramos que ir a comprar al momento que pagamos el insumo que nos entregaron un mes antes, a cuenta corriente, es muy probable que hoy esté más caro. Y le estamos ganando a la inflación ese mes de financiamiento que obtuvimos. Otro me podrá decir, no necesariamente, porque si yo voy y pago en efectivo, hoy me hacen un descuento. Bueno, perfecto, pero ¿cuál es el descuento? Si el descuento es menos del 5%, y ya hay que empezar a compararlo con la inflación mensual. Ahora, si el descuento que te hacen es un 15%, bueno, ni hablarlo. Si tenés el efectivo, págalo, que sin duda te conviene. ¿Está bien? Si simplemente el plazo que te van a dar son 30 días y te hacen un 15% por pago en efectivo, es algo que conviene. Pero son cuestiones a analizar. Y ahora me voy a parar del otro lado. Me voy a parar del lado del financiamiento que nosotros otorguemos. Este es un aspecto aún más importante. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista comercial, ofrecer financiamiento muchas veces es lo que nos permite hacer una venta. Lo planteo desde la empresa para la que presto servicio yo. Nosotros vendemos casas. Si nosotros no financiáramos una casa y pretendiéramos que nos la paguen en efectivo, ¿cuántas son las personas que pueden comprar una casa? Ya de por sí son pocas comprándolo financiado. Imagínense si les pidiéramos que lo compren en efectivo. Es inviable. Entonces hay una cuestión positiva de otorgar financiamiento al potencial cliente, que es, nos aumenta la cantidad de potenciales consumidores, nos aumenta las ventas que podemos tener en cantidades vendidas. Ahora, por el otro lado, si ese financiamiento que nosotros entregamos no nos brinda cierta cobertura, nos tiene incluido una indexación o un interés, es prácticamente vender a pérdida, es ir resignando utilidad en la simple espera de que el cliente nos pague. ¿Está bien? Entonces, este aspecto, que sí no lo habíamos charlado en el encuentro anterior, es otro aspecto sumamente importante vinculado con la cuestión inflacionaria, y es el aspecto temporal. Y que está dado por dos cosas, las repito. La primera es la duración de los ciclos. ¿Cuántos días pasan desde el momento en que yo pagué el producto, el insumo, digamos, hasta el momento en el cual yo cobro el producto? ¿Qué plazo hay? En la medida que yo pueda acortar esos plazos, voy a estar cada vez menos afectado por la cuestión inflacionaria. Y en segunda medida,
es empezar a ver qué se puede hacer en materia de negociación, de financiamientos que el proveedor nos pueda dar a nosotros, y en materia de que el incremento de ventas que me genere ofrecer financiamiento por una cuestión comercial no me esté comiendo la mucha o poca utilidad que me pueda estar dejando la operación. ¿Está bien? ¿Cómo se hace esa cobertura? Lamentablemente no hay otra forma de hacerlo que indexando. O sea, agregándole una tasa de interés que puede ser mensual o que puede ser bimestral, eso ya es una cuestión de elección, y es sentarse y hacer números. Y una vez que se define esa política, seguirla. Para buscar una cobertura mínima, simplemente lo que tenemos que ver es ir viendo una evolución de cómo fueron subiendo los costos de nuestros insumos, y lo podemos simplemente trasladar al tercero como para no encarecer el producto solo por financiamiento. Simplemente trasladarle cuál es el costo actualizado en base a lo que viene ocurriendo anteriormente. Se puede utilizar simplemente la tasa de inflación como tasa de interés, pero hay que buscarle la vuelta para no perder al cliente por no ofrecerle una posibilidad de pagar financiado, pero al mismo tiempo no estar trabajando gratis, ¿no? No estar entregando un producto que a nosotros nos costó trabajo hacerlo y al mismo tiempo lo estamos regalando porque estamos entregando nuestra utilidad en ese plazo a cobrar. Bien, hago un breve parate porque esto era una de las cuestiones que quería traer, que es lo vinculado con la cuestión inflacionaria. Voy a pasar a la cuestión impositiva, pero por ahí hay alguna duda respecto a la parte inflacionaria, si no sigo. No hay... En chat, nada, Martín, hasta Perfecto. ahora. Avanzo entonces, porque esto es un poco más largo y seguramente hablar de impuestos a la gente mucho no le gusta. Así que vamos a hablar de un costo. Elegí traer el tema porque me parece que lamentablemente hay un componente muy alto de los costos de cualquier producto en Argentina que está representado por lo que es los impuestos, ya sean nacionales, provinciales o municipales. También quiero hacer una aclaración porque la primera parte de lo que voy a presentar tiene algunas cuestiones les diría que hasta de formación cívica y ciudadana, de finanzas públicas y cuestiones que se pueden llegar a prestar para hacer algún tipo de apreciación política que quisiera que le evitemos. Vayamos a lo técnico netamente. Paso a hablar un poco primero tratemos de definir qué es un impuesto, ¿no? Como para poder empezar a ver los componentes, cómo se comportan y ya ir de lleno a lo que nos compete en este caso, que es cuáles afectan a los emprendimientos en Córdoba. Bueno, los impuestos, vuelvo a formación ética y ciudadana de algún año del secundario, no es otra cosa que un medio para solventar los gastos del Estado. El Estado, o sea, todos nosotros, consumimos servicios y algunos servicios, consumimos productos y algunos de esos productos o servicios nos organizamos para que de cierta forma lo tengamos garantizados de una manera global y para tratar de ir hacia una sensación de bien común. ¿Está bien? Esos servicios que pueden ser servicios de salud, de educación, de justicia, de seguridad y de un montón de cosas que seguramente algunos estaremos de acuerdo de que las tenemos y otros que no, se tienen que financiar, alguien lo paga. Y la forma que tiene el Estado de generar ingresos es múltiple. El Estado de por sí es dueño de muchas tierras, de muchos inmuebles. Esos inmuebles y tierras los puede vender, los puede alquilar. Puede pedir dinero prestado. Puede pedir dinero prestado. En Argentina somos especialistas en eso, en pedir dinero prestado nos re gusta. Pero cualquiera de estas de las que vengo hablando, se les llama que son fuentes de financiamiento no genuino. ¿Por qué son fuentes de financiamiento no genuino? Vamos a correr los alquileres un poquito acá. Vender un bien es prácticamente matar a la gallina que ponía los huevos. ¿Está bien? Vamos a tener dinero hoy, pero mañana ya no lo tenemos más. Una vez que lo gastamos, no vamos a poder vender de nuevo lo que ya vendimos. Entonces, se lo considera una fuente de ingresos no genuina. En cuanto a los préstamos, pasa algo similar, digamos. La plata la tenemos hoy, pero mañana hay que devolverla. Entonces, tampoco es una fuente de ingresos genuino. Los alquileres probablemente lo sean, pero aún con todos los bienes que pueda tener el Estado nacional, provincial o municipal,
son pocos los fondos que se pueden conseguir de eso para costear la cantidad de servicios que actualmente los estados proporcionan a los ciudadanos o intentan proporcionar. Queda entonces una posibilidad que son los tributos. Yo ahí hago una aclaración porque en la filmina figuran otros y ustedes miran, che, ¿qué son otros? Bueno, otros puede ser, por decirles, el Código Civil plantea que frente a cualquier sucesión donde no hay herederos, el último heredero es el Estado. O sea, no queda en la nada. Siempre el último que se lo lleva es el Estado. O sea que, al fin y al cabo, hay posibilidades de que lleguen otros fondos al Estado. Otro caso, por ejemplo, puede ser el caso de alguna persona, empresa, funcionario que quiera donar sueldo, dinero o determinado terreno al Estado, se puede hacer. Son pocos casos, pero ya existen. Y otra forma también, recién decía que somos expertos en pedir prestado, también somos expertos en emitir, en agarrar la maquinita y empezar a imprimir billetes y largarlo. Bueno, tampoco es una fuente genuina porque en ese caso lo que hacemos también en cierta forma es pan para hoy, hambre para mañana, porque tiene impacto sobre la cuestión inflacionaria. Entonces, hablando de todo esto, nos queda por ahí el único recurso genuino y sustancial que puede tener un Estado hoy para financiarse, que son los tributos, son los impuestos. Los impuestos no es otra cosa que una exacción obligatoria que se le hace a un contribuyente, o sea, no es algo optativo, no es un precio porque no está sujeto a la entrega de determinado servicio específico, no está sujeta a eso. Esto también quiero hacer una aclaración. Si yo pago, si yo utilizo los servicios de salud pública o no los utilizo, no tiene nada que ver con si a mí el Estado me va a venir a cobrar el impuesto al valor agregado, automotor o inmobiliario. Yo tengo la posibilidad o no de usar el servicio, pero el impuesto lo tengo que pagar sí o sí, ¿está bien? Entonces difiere muchísimo de lo que nosotros conocemos como un precio. Acá estamos pagando porque el Estado nos está imponiendo pagar. Después el servicio corre por otro lado. Si vos lo querés tomar, tómalo. Si no lo querés tomar, no lo uses. Y tiene la posibilidad el Estado de compulsivamente exigirnos el tributo. Es decir, si nosotros no lo pagamos, mediante un mecanismo que tiene, que se denomina juicio de ejecución, nos pueden venir a embargar un sueldo, una propiedad, cualquier tipo de fuente de ingresos o de patrimonio que nosotros tengamos para aplicar al pago del impuesto. Y desde un punto de vista conceptual, esto ya después será discutible o no, tiene un origen que es tratar de sufragar el gasto público, que su última finalidad será el bien común de la población. Puse por un lado cuáles son los ingresos, puse por otro lado cuáles son los gastos. Los gastos, obviamente, si yo les decía que los ingresos pueden haber otros, en los gastos pueden haber lo que se les ocurra, ¿no? O sea, justamente cada vez que el Congreso se sienta a votar una ley, algún gasto están tratando de generar. O sea, algún gasto nuevo se está generando, porque para hacer cosas se necesita dinero. Ahora bien, dijimos que el Estado es el que tiene la posibilidad, la potestad para cobrar estos impuestos. ¿Quién define qué impuesto se paga y qué impuesto no se paga? Esto también es algo por ahí un poco tedioso, pero sí lo quiero aclarar porque es importante, sobre todo por una cuestión, les diría que hasta de saber discernir lo que se habla en la tele, en el diario o en la calle misma. Cuando hablamos de quién puede fijar un impuesto a la población, el único que puede fijar un impuesto a la población es el Poder Legislativo. O sea, cuando alguien en algún lugar diga, no, porque el presidente, el gobernador o el intendente, sea el color de la bandera política que sea, fija un impuesto, no se puede. O sea, un presidente, un gobernador o un intendente no puede fijar un impuesto. Quien fija el impuesto siempre es el Poder Legislativo, que en el ámbito nacional será el Congreso, con las dos cámaras de senadores y diputados, en el ámbito provincial será la unicameral, y en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba será el Consejo Deliberante. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Que sí, es el presidente, el gobernador o el intendente. Bueno, puede fijar y reglar ciertos pormenores. Y cuando hablo del Ejecutivo, no me refiero solamente al presidente, al gobernador o al intendente, sino a todo lo que viene por debajo de ellos. Porque esto también es importante, porque si no tenemos la noción de que AFIP nos viene a imponer un impuesto. Y AFIP no es otra cosa que una oficina que depende del presidente y que lo que puede hacer es reglar ciertos pormenores a través de algunas resoluciones
pero nunca nos puede fijar el quantum del impuesto, nunca puede fijar cuánto tenemos que pagar de impuesto o cuándo tenemos que pagar un impuesto. Cuando me refiero a realizar una acción que esté sujeta al pago de un impuesto. Sí puede arreglar otros pormenores, como por ejemplo fijar que los contribuyentes que terminan el quit en 1, 2 y 3 pagan el 10 de cada mes, los que terminan en 4, 5 y 6 pagarán el 11, y o sea, cuestiones más de la parte práctica, de la parte del proceso del pago de impuestos, pero no pueden regular en cuestiones importantes como que la tasa del impuesto al valor agregado, que conocemos que es del 21%, pase a ser el 27%. Eso AFIP, ni el presidente, ni nadie de la tele, ni Tinelli se puede sentar y decirlo. Solamente lo puede definir el Congreso, en el caso de la provincia será el unicameral, y en el caso de la intendencia, en el caso de la municipalidad será el Consejo Deliberante. Ahora, ¿en base a qué tenemos que tributar? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que voy a hablar, tiene que ver con lo que es la progresividad de los impuestos. Y se dice que un impuesto o que un sistema tributario es progresivo o regresivo en virtud de si los que pagan más impuestos son los que más tienen. ¿Está bien? La lógica de la mayoría de los estados actuales es que no todos contribuyen de la misma manera, sino que contribuya más a aquel que más tiene para contribuir. Tiene que ver con una cuestión de justicia social, y en nuestro caso, esto que estoy planteando está directamente plasmado en la Constitución, o sea que no hace falta que lo discutamos mucho. En Argentina debiera ser así esto. O sea, al menos desde un punto de vista político hay una decisión que está en la Constitución, que es que se establezcan las contribuciones de manera equitativa, y equitativa no tiene que ver con igualitaria, sino equitativa, en función de las capacidades que tenemos cada uno. El problema de que aporte más quien más tiene es cómo definimos quién es el que más tiene. ¿Está bien? Y suele estar vinculado a lo que nosotros llamamos indicadores de capacidad contributiva. ¿Está bien? Entonces, estos indicadores de capacidad contributiva, les pido mil disculpas por el bodriazo que es esta parte, que es sumamente teórica, pero tiene que ver con poder entender después cómo llegamos al quantum del impuesto. Estos indicadores de capacidad contributiva no son otra cosa que algunos aspectos que pueda tener una persona en los cuales el fisco pueda ver que realmente tiene más que otro como para poder contribuir un poco más. ¿Está bien? En general, los indicadores de capacidad contributiva son 3. O sea, no es que esto que está acá, este listadito, es simplemente título ejemplificativo, sino que si ustedes miran cualquier impuesto que estén pagando, va a estar fundado en alguno de estos indicadores. ¿Está bien? Uno es el patrimonio. Patrimonio es posesiones. ¿Está bien? Tengo una casa, tengo un auto, tengo una lancha, tengo un yate, ojalá tuviera todas esas cosas. Todo eso compone el patrimonio de una persona. Es una foto. ¿Está bien? A determinado momento esta persona tiene todo esto. El segundo indicador, que es la renta o el ingreso, no es una foto, sino que es una película. Es quién gana más. Es un flujo de dinero que va entrando permanentemente. ¿Está bien? Por último, el tercer indicador, y este es el más peligroso, y ya explico por qué, es el consumo, que tiene que ver con quién gasta más. ¿Está bien? ¿Quién es el que compra más cosas? Bueno, ya vamos a por qué el consumo es el más peligroso. Pero bueno, cada uno de estos indicadores suele tener impuestos que se aplican a determinado. Y es más, vamos a hablar, les voy a dar de ejemplos para que se den cuenta que cada uno de estos indicadores tiene múltiples impuestos encima. Entonces, por ejemplo, si hablamos de patrimonio de una persona, bienes personales, que es un impuesto de carácter nacional, grava los patrimonios de las personas, esa suma de bienes que pueda tener una persona. Ahora, si yo les digo, el impuesto inmobiliario, ¿qué indicador grava? Y también grava patrimonio, solamente que no lo grava de manera general, sino que lo grava de manera específica. No se fija cuántos bienes tiene una persona, sino que se fija cuántos inmuebles tiene una persona, y cada inmueble paga un monto en función de determinadas características del inmueble. Pasa lo mismo con el impuesto automotor. El impuesto automotor es un impuesto patrimonial, específico. No grava la totalidad de los bienes, grava este bien. Ahora, si hablamos de
el impuesto a las ganancias, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que suele considerarse uno de los impuestos más justos, o sea, en cualquier sistema tributario se los considera uno de los impuestos más justos, grava capacidad, digamos, de generar flujos de fondos, o sea, ingresos permanentes, estables. ¿Cuál es mejor o cuál no? Bueno, es discutible. Esto es una cuestión de que es discutible. Sí hay uno que les dije, es el peorcito del grado, que es el consumo. Ya vamos a hablar de por qué. Ahora, ¿cuál es mejor o cuál es peor? No lo sé. Generalmente, para empezar a plantearse esas cuestiones, hay que plantear casos extremos. Pensemos en alguna persona que heredó una casa en la playa, que vale un montón de dinero, pero que cobra un sueldo de 30.000 pesos. Si le caemos con una cuestión patrimonial, y probablemente tenga que vender la casa para poder pagar el impuesto, porque no tiene un flujo de ingresos como para sortearlo. Y por ahí otra persona no tiene la casa en la playa, pero gana 200.000 pesos por mes y se puede alquilar todos los veranos para irse a la casa en la playa, disfrutarla, mientras que este otro tipo la va a tener que vender para cubrirla. Bueno, son cuestiones por ahí que se tendrían que debatir en el Congreso, no nosotros, pero bueno, es una cuestión de ver cuál indicador refleja de mejor manera que otro y ir organizando un sistema tributario de una manera que sea equitativa para la población. Ahora, ¿por qué el consumo? Yo les digo que es el peor de los tres, es por ahí el nene malo de los indicadores de capacidad contributiva. Porque hay una cuestión que es injusta respecto al consumo, que es, si yo gano 30.000 pesos por mes, pago 15 de alquiler y 15 en comida y me quedé sin plata y voy a pagar 30.000 pesos, sobre los 30.000 pesos voy a estar pagando IVA. ¿Está bien? O voy a estar pagando un impuesto sobre el consumo, porque los consumí. En cambio, quien gana 100.000 pesos, quizá consume 15.000 en comida, 15.000 en el alquiler, y los otros 70 lo guarda en una caja de ahorro para generar intereses, o lo aplica a algún otro tipo de inversión, y esos 70.000 lo van a estar pagando de impuestos. Y yo voy a estar pagando el mismo impuesto con 30.000 pesos de sueldo que lo que paga alguien que gana 100. Y eso no es justo, porque él tiene más, ¿por qué no? Él gana más, ¿por qué no va a contribuir más? Bueno, como suele ocurrir esto respecto a los consumos, son impuestos, los impuestos que graban el consumo y que graban el gasto de las personas, suelen ser impuestos que hay que tener suma precaución a la hora de aplicarlos. Y si ustedes en algún momento escuchan cuando se debaten cuestiones relacionadas principalmente con el IVA, van a ver que el IVA, si bien tiene una tasa que es el 21%, que es la tasa general del impuesto, suele tener una tasa del 10,5% para determinadas cuestiones, y suele tener actividades que, a pesar de que caen dentro del ámbito del impuesto, no pagan impuestos. ¿Está bien? O sea, si uno mira qué es lo que ataca el impuesto, que es el consumo, hay consumos que viene el legislador, o sea, viene el Congreso de la Nación y dice, bueno, esto, por cómo funciona, debiera estar grabado, debiera estar alcanzado por el IVA. Pero lo vamos a correr, lo vamos a sacar. ¿Está bien? Un caso, por ejemplo, puede ser la leche. ¿Está bien? Con la leche suele ocurrir que tiene o alícuotas diferenciales o directamente la eximen de que pague el impuesto. Y hubo una noticia hace un par de meses atrás, o quizás ya pasó un año, no sé cuánto, pero hace relativamente reciente, en el cual hubo un debate importante con relación a la leche porque querían sacarle un tratamiento diferencial que tenía y se discutían, repito, no me interesan los partidos, quién quería que sí, quién quería que no, pero la discusión estaba sobre la leche y la gente decía, bueno, pero la leche la consume desde el más rico hasta el más pobre, y el pobre no puede estar pagando un impuesto por consumir leche. Bueno, entonces esa fue la discusión. Eso es lo que está vinculado con lo de los indicadores de la capacidad contributiva. En teoría, cualquier sistema tributario sano debiera tener muy en cuenta esta cuestión de los indicadores para aplicar los impuestos de una manera que no perjudique la distribución del ingreso, la distribución del patrimonio en sus ciudadanos. Salimos de la parte esa y vamos ahora a cómo funciona. Les decía que acá va a haber una relación entre el fisco y el contribuyente. El fisco va a ser el sujeto activo, que va a ser quien puede cobrar el impuesto, y el contribuyente va a ser quien paga ese impuesto que le fijan de manera justa. ¿Está bien? Aclaremos, en principio es de manera justa. No me salten el cuello, en principio debiera ser de manera justa. Bueno, con esos pagos que hace el sujeto
sujeto pasivo, el contribuyente, se financiara el gasto público. Ahora, ¿cuándo una persona es contribuyente? ¿Cuándo una persona tiene que pagar determinado impuesto? Bueno, y acá aparece un concepto que es quizá el más trascendental en materia de impuestos, que es llamado hecho imponible. Parece algo rarísimo el nombre, se llama hecho imponible. Por ahí me parece un poco más simpático el término que usan en Brasil. En Brasil le dicen hipótesis de incidencia. En vez de llamarse hecho imponible, se llama hipótesis de incidencia. ¿Qué es la hipótesis de incidencia? ¿Qué es el hecho imponible? No es otra cosa que un verbo. Es un verbo, es una acción. Es qué es lo que yo tengo que hacer para que efectivamente me corresponda pagar determinado impuesto. ¿Está bien? Entonces, en cualquier normativa, en cualquier ley que salga del Congreso, de la unicameral, si fuera una ley provincial, o en el caso de que fuera una ordenanza del Consejo Deliberante, cuando se fija un impuesto hay un verbo que es lo que te obliga a pagar. ¿Está bien? Sería, por ejemplo, obtener rentas, obtener rendimientos. Súper genérico, ¿no? Pero bueno, si cumplís el verbo, en principio estás incluido dentro del pago de ese impuesto. En materia patrimonial, por ejemplo, el verbo será quien posea, poseer. Quien posea un inmueble deberá pagar el impuesto inmobiliario. Bueno, ¿qué ocurre si yo no cumplo los requisitos del verbo? No tengo que pagar el impuesto y no soy contribuyente. Tan simple como eso. Ahora, lo vamos a complicar un poquito más. Este es el universo de las actividades. Son todos los verbos que podríamos realizar. ¿Está bien? El hecho imponible, el universo de las... Cuando hablamos de hecho imponible nos estamos refiriendo a un impuesto específico. No podemos hablar del hecho imponible en general. Vamos a hablar de un hecho imponible para el impuesto a las ganancias, un hecho imponible para el IVA, un hecho imponible para el impuesto inmobiliario y para cualquier impuesto que se les ocurra. Entonces, el hecho imponible va a del total de universo de actividades gravar o alcanzar determinadas actividades. Y esas actividades van a estar sujetas al pago de un impuesto. Si estoy fuera de ese universo de actividades alcanzadas por el hecho imponible, no voy a estar sujeto al impuesto, no va a estar grabado. ¿Cuál sería el caso? A ver, vamos a plantear un caso. El impuesto inmobiliario, el hecho imponible es poseer un inmueble. Si yo tengo una cucha de perro, no caigo dentro de poseer un inmueble, porque lo que tengo es la cucha de un perro, no es un inmueble. Se lo puedo mover, es mueble, lo puedo levantar y llevar a otro. Entonces, eso sería lo que no está grabado. Ahora bien, si el inmueble pertenece al Estado, por ejemplo, en principio entraría dentro del hecho imponible, suponiendo que el inmueble pertenece a el Estado Nacional, y el impuesto inmobiliario que estoy hablando es el impuesto inmobiliario provincial. ¿Debiera pagar un impuesto al Estado Nacional por tener un inmueble? O sea, ¿qué le haría plata? El Ministerio de Economía de la Nación tendría que girar un pago al Ministerio de Finanzas Provincial por tener un inmueble. No. Entonces, frente a esas situaciones, algunas situaciones de carácter específico, esta es súper absurda lo que estoy planteando, pero hay situaciones que ahora voy a dar algunos ejemplos más puntuales, aparecen figuras que se denominan exenciones. Exenciones son... Sí. Perdón, interrumpo porque hay una pregunta justamente relacionada. Patricia nos pregunta, si tengo casa rodante, ¿se paga impuestos? No. A ver, no se paga el impuesto inmobiliario. Habría que ver, imagínate que hay cientos de impuestos, hay que ver en cuál puede encuadrar. En el impuesto inmobiliario no encuadra, porque no es un inmueble. Es mueble, porque vos lo enganchas a tu auto y lo moves y te lo llevaste. Ahora, si la casa rodante está sobre un lote, la casa rodante no va a pagar el impuesto inmobiliario, pero el lote va a estar grabado por el impuesto inmobiliario. ¿Está bien? Bien, Patricia, gracias. ¿Qué me importa de esto? Quizá no pago por la casa rodante en el impuesto inmobiliario, pero sí pago en otro impuesto. Puedo pagar en bienes personales, lo tengo que considerar, lo tengo que sumar en la cantidad de bienes que grava general el patrimonio, lo tengo que sumar en la cantidad de bienes que tengo para calcular el impuesto. Pero está buena la pregunta porque empieza a despertar ese, ¿y cuándo corresponde, cuándo no corresponde? Depende de cada una de las normativas del impuesto, pero en principio hay que ver qué dice el hecho imponible y sobre eso empezar a ver qué hacemos. Es más, también aprovecho para dar un ejemplo que es muy gracioso, pero
por ahí cuando empezás a ver las cosas que van ocurriendo en materia de impuestos, ves cosas raras. Por ejemplo, que determina, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, te permite detraer ciertos gastos sobre la compra de automóviles. ¿Está bien? Y ahí ya empiezan a las peleas de lo súper fino. Si yo tengo una camioneta 4x4, ¿es un automóvil? Bueno, sí. Y si tengo una moto, o una de esas motos que tienen 3 ruedas, ¿es un automóvil? Y ya empiezan las discusiones. No, para mí no es un automóvil, no, para mí sí es un automóvil. Bueno, y se termina siempre recurriendo a cuestiones a quién tiene que definir esto. Por ejemplo, en ese caso se recurre a la ley de, no sé cuál es el nombre específico, pero la ley vial, digamos, a la ley de tránsito, que define qué es lo que es un automóvil por otra cuestión. Pero bueno, se tuvo que recurrir a algo para decir, bueno, esto es automóvil. Tiene que ser vehículo de 4 ruedas, de tal forma. Entonces, en ese caso corresponde. En otro caso no corresponde. Habrá que tratarlo de otra forma. Bueno, son cuestiones ya súper, súper, súper finas, pero o sea, lo voy planteando como para que se vayan haciendo una idea de cómo esto se empieza a volver un mundo que a algunas personas nos apasiona, a otras les pareciera súper aburrido, pero empiezas a decir, che, bueno, ¿y acá corresponde o no corresponde? Bueno, ¿qué es una exención? Esto que recién yo les planteaba de lo de la leche en el IVA, podría ser el caso de una exención. Ahora no quiero dar fe cierta, porque la verdad que no leo la ley de IVA hace varios meses y no recuerdo si está con una alícuota diferencial o con una exención. Pero el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿qué grava? Grava venta de cosas muebles y ciertas locaciones y servicios. Ciertas locaciones de servicios. Entonces, bien, si grava la venta de bienes muebles, y yo voy y compro en el supermercado un sachet de leche, es un bien mueble, y eso está alcanzado por el IVA. O sea, en principio, paga IVA. Ahora, después puede venir en la misma ley el Congreso Nacional y decir, no, ojo, paga la venta de bienes muebles, pero la leche no paga. ¿Está bien? Entonces, ¿está dentro del hecho imponible? Sí. ¿Paga? No. ¿Por qué? Porque si está alcanzada. Bueno, está alcanzada, pero está exento. ¿Está bien? Esa es la lógica. Un ejemplo súper típico, les digo, deben tener conocidos qué les pasa. ¿Qué ocurre respecto al impuesto sobre los ingresos brutos? El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto provincial y alcanza a toda actividad onerosa, a título oneroso, ¿está bien? Básicamente alcanza casi todo, digamos, todo lo que tenga que ver con una cuestión de buscar una ganancia o un medio de vida está alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos. Y sin embargo, en la ley de ingresos brutos dice que los profesionales universitarios la actividad de los profesionales universitarios está exenta. Entonces, si yo soy profesor de educación física y dicto clases de eso, o dicto un seminario y cobro por eso, no debiera pagar el impuesto a los ingresos brutos. No tengo que pagar ingresos brutos porque es una actividad onerosa, sí, está alcanzada por el impuesto a los ingresos brutos. Ahora, cuando miramos más abajo, está exenta. Si seguimos leyendo la ley, está exenta. De esto hay muchos casos. Y generalmente se presta a muchas discusiones. ¿Por qué este está exento y yo no? También ha habido mucho barullo hace un par de años con la cuestión de que en muchos impuestos están exentas las cooperativas o las mutuales. Entonces después hay cooperativas que en realidad que funcionan como un banco y los bancos están alcanzados, pero las cooperativas no, pero hacen lo mismo, prestan plata, cobran un interés. ¿Por qué? Bueno, lo discutamos en el Congreso, pero mientras esté revestida de cooperativa, está exenta, es así. Martín, Bueno, sí. Patricia también nos pregunta en el chat, si hago artesanías, ¿estoy alcanzada con estos impuestos? Bueno, buenísimo, Patricia. Antes que te pegues un corchazo, porque seguramente la primera reacción va a ser agarrar una soga y colgarte, déjame llegar al final. Porque voy a empezar siendo muy dramático y vamos a terminar viendo que no es tan grave la cuestión. Okay. En principio, todas estas actividades, todas las actividades que tengan un fin de lucro o que sean un medio de vida de una persona, algún que otro impuesto tienen que pagar, están sujetas al pago de algún impuesto. ¿Qué ocurre? Los legisladores tampoco son tontos, entonces saben que, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento que vendo 30 empanadas por día, a duras penas voy a poder pagar los insumos
y comer. No tiene sentido que me apliquen un impuesto a mí porque no tengo capacidad para pagar. Entonces empiezan a aparecer, yo primero voy a plantear la parte fea, y después empiezan a aparecer sistemas híbridos, intermedios, para pequeños contribuyentes, que terminan pagando algún impuesto, pero los impuestos que se terminan pagando son menores. Por eso les decía que voy a empezar con la parte fea, y después vamos a ver que no es tan grave la cuestión. Justamente ahora estoy por arrancar con eso. Vamos a hablar ahora sí de la parte más interesante para ustedes, espero que sea interesante, que es el sistema tributario argentino. Recordemos que hay 3 niveles de Estado, y cada uno de ellos la Constitución los habilita a cobrar impuestos. ¿Está bien? Incluso la Constitución los habilita a qué impuesto puede cobrar cada uno de los estados. ¿Está bien? Le dice a el Estado Nacional puede cobrar estos impuestos, el Estado Provincial puede cobrar estos impuestos. De los municipios no dice nada, pero sí en un momento aclara la Constitución que se tiene que garantizar que se puedan financiar. Entonces, en cierta forma, les está permitiendo que cobren impuestos. Tampoco quiero entrar porque por ahí el tema me gusta y algunas cosas son para discutir, pero no quiero entrar tampoco en el tema porque es complejo, pero por decirles, supuestamente el impuesto a las ganancias es un impuesto que los que están autorizados para cobrarlo son las provincias. Y sin embargo, a nosotros nos lo cobra la nación. ¿Por qué? Si la Constitución dice otra cosa. Bueno, porque la Constitución también dice que en casos excepcionales y con fundamento podría temporalmente cobrarlos la nación. Entonces, si uno agarra la ley del impuesto a las ganancias, va a ver que permanentemente, cada 10 o 15 años, le agregan, por razones de emergencia económica, sanciónese por 10 años el impuesto a las ganancias. Y cada tanta cantidad de años lo vuelven a renovar en el Congreso, y de esa manera las provincias se tienen que quedar muditas y bancarse que lo cobre la nación. ¿Está bien? Son cosas que uno dice, che, pero ¿por qué? Y esto que le estoy diciendo por ahí parece una pavada, pero no es una pavada, porque no genera las mismas ganancias las empresas cordobesas que lo que genera Formosa. Y por ende, esa plata, en vez de ir al gobierno provincial y que lo pueda gastar en sus ciudadanos, van a un fondo genérico en provincia de Buenos Aires, que después decide cómo, no decide, pero que después lo reparte, y a veces no lo reparte como a nosotros nos gustaría. Entonces son cuestiones que son por ahí que son trascendentales en nuestra vida. Uno dirá, bueno, pero somos todos argentinos, está bien que le den un poco más de plataformas. Sí, bueno, lo discutamos. La cuestión es que en esta situación específica, la Constitución dice otra cosa, y hace 80 años que el impuesto a la ganancia lo cobra la nación por situación de excepción por 10 años. Entonces lo van repitiendo cada 10 años, es por situación de emergencia económica. Como estamos acostumbrados a vivir en emergencia económica, no le damos bola a lo que había, a las reglas del juego que habíamos pautado. Vamos a hablar entonces de los 3 niveles, nacional, provincial y municipal. Hay múltiples impuestos en todos, pero sí me interesa reducir la gama de los impuestos, porque no voy a hablar del impuesto sobre el gasoil en una charla con emprendedores. La idea es hablar de aquellos impuestos que los puedan afectar. Entonces, a nivel nacional, hay 2 impuestos que son bastante pesados, pero que después hay una solución, que son los que afectan a los emprendimientos, que son el impuesto a las ganancias y el IVA. ¿Está bien? Vamos rápidamente a qué grava cada uno. ¿Está bien? El impuesto a las ganancias alcanza rendimiento, renta o enriquecimiento obtenido en Argentina o en el exterior, obtenidos por residentes argentinos. Vamos en criollo. Si un extranjero obtiene una ganancia en Argentina, está sujeto al impuesto a las ganancias. Y si un argentino obtiene ganancias en el exterior, está sujeto al impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Los argentinos pagamos por nuestras ganancias en Argentina y afuera. Y los que no son argentinos pagan solamente por las ganancias que tengan en Argentina. ¿Está bien? ¿Sobre qué cae? Rendimientos, rentas y enriquecimientos. Son flujos, ¿está bien? Recién hace un rato habíamos hablado de los indicadores de capacidad contributiva y habíamos hablado de patrimonio, de renta y de consumo. Bueno, este es uno que grava renta, grava los ingresos, llamémoslo periódicos, ¿está bien? Que en el caso de un empresario serán las ganancias de la empresa, en el caso de un trabajador será su sueldo, en el caso de un jubilado será su jubilación, en el caso de un emprendedor serán las ventas mensuales que tenga, en este caso van a ser las ventas anuales, porque es un periodo, el impuesto a las ganancias grava de manera anual, tiene un periodo fiscal anual, y fíjense que lo que gana es rendimiento. ¿Está bien? Graba rendimiento. No graba venta, graba rendimiento. O sea, graba venta menos costo. Esto es importante.
¿Qué significa eso? A priori, no, tampoco voy a entrar específicamente en cómo se liquida ganancia porque los contadores todavía no sabemos bien. Pero en principio implica que si yo no gano plata, no pago impuestos. O sea, si yo salí este año a vender y me fue mal, no corresponde que pague impuestos, lógicamente. Ahora, si vendí y obtuve un rendimiento de eso, bueno, sobre ese rendimiento, yo tuve ventas por 800.000 pesos y compras por 300.000. Bueno, los 800 menos los 300 me van a dar mi utilidad, que son 500, y sobre esos 500.000 pesos pagaré el impuesto de las ganancias. ¿Está bien? Esa es la lógica. Ahí aclara que si se trata de una persona humana, o sea, una persona de existencia visible, como se llamaba antes en el Código Civil, se paga en base a una tabla de alícuotas. ¿Qué significa esto? Esto hace el sistema progresivo. En la medida que más gano, más porcentaje pago sobre mis ganancias. En cambio, en el caso de sociedades, a todas las agarra con la misma alícuota. ¿Está bien? A todas las agarra con el mismo porcentaje. No se fija si gano más, menos. No. Tuviste ganancia, tanto por ciento. Bien. En cuanto al impuesto al valor agregado, por otro lado, el hecho imponible del IVA está redactado de manera horrible en la ley. Entonces, voy a tratar de traerlo de una manera bien simple. Alcanza venta de bienes muebles, locaciones de servicio y locaciones sobre inmueble propio o de tercero. ¿Qué significa esto? Venta de bienes muebles es toda mercadería que ustedes vean que se compra y se vende. Locaciones de servicio podría ser el caso mío, de un contador que te está facturando un servicio, que te hizo algún tipo de ajuste contable, puede ser los servicios de salud que cobran las medicinas prepagas, ese tipo de servicios. Y locaciones de obras sobre inmueble propio de tercero sería contratar a alguien para que haga una casa, ¿está bien? O para que haga un local, o para que haga un edificio. Bueno, nada más que uno puede ser sobre un terreno propio, en ese caso voy a pagar yo, o si es sobre tercero lo va a pagar quien efectivamente lleva a cabo la locación, quien hace la construcción. Bueno, en este caso del IVA es aún, no es más complejo, ganancia es muy complejo, pero tiene un sistema que se llama de impuesto contra impuesto. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando nosotros pagamos, generamos un crédito a favor nuestro, y cuando nosotros vendemos, ahí generamos el impuesto que tenemos que pagar, pero nos podemos restar el impuesto de la compra. ¿Está bien? Lo voy a poner con un ejemplo matemático muy simple. Yo compré 100 pesos en insumos. Bueno, el impuesto de esos 100 pesos, si se paga la alícuota general, va a ser 21 pesos más. Entonces esos 21 pesos a mí me quedan como si fuera un papelito que me dejó el Estado en el bolsillo que dice: usted tiene 21 pesos a favor mío. Yo me di vuelta y con esos insumos que yo había comprado por 100, vendí productos por 200 porque le agregué valor. ¿Está bien? Entonces, cuando le aplique esos 200, el 21%, voy a tener 42 pesos de impuesto a pagar. Bueno, pero esos 42 pesos de impuestos yo me puedo descontar los 21 que yo pagué en la compra. Entonces termino ingresando 42 menos 21, queda 21, y eso es lo que le pago al Estado. Si ustedes se fijan, en el impuesto a las ganancias la alícuota hoy es 30, en un momento fue 35, va mutando esto en los últimos dos gobiernos, en el de Alberto Fernández y en el de Macri, fue cambiando mucho, o sea, lo fueron modificando porque hubieron reformas tributarias en la búsqueda de tratar de traer capitales, después no funcionó, bueno, entonces van modificando las alícuotas. Pero si ustedes se ponen a pensar que de la ganancia el Estado se quede con el 30%, es un numerito, ¿no? O sea, significa que de cada 3 pesos que gano, uno se lo tengo que dar. Es un montón. Me gustaría en este caso verles la cara a todo el mundo. Martín, y acá tenemos otra pregunta también en el sí. chat. Hace un ratito hablabas de renta, y nos pregunta Patricia si renta sería una presentación anual en el caso de artesanos. Y en el caso de la ¿es igual o es otra presentación? No. A ver, cuando nosotros pagamos, voy a tratar de ir respondiendo la pregunta, pero no necesariamente estoy respondiendo lo que me preguntaste, así que si no es lo que me preguntaste, pues no termino de entender bien. Bien, es más, Patricia, habilita micrófono, porque si lo que Martín nos cuenta no responde a la pregunta, está bueno que repregunte.
Arranca Martín y ahí Patricia me pone el ok en el chat. Contanos lo que ibas a contarnos, Martín, y ahí vemos si Bueno, necesita repreguntar. O contesto, prefieres que Patri hable y te haga la pregunta de nuevo. no. Yo contesto porque interpreto lo que me quiere preguntar, pero no estoy seguro de que sea eso. El impuesto a las ganancias, que es un impuesto sobre la renta, que era lo que hablaba, como les decía, grava flujos, o sea, grava ese rendimiento que se obtiene a lo largo de un tiempo. En el caso del impuesto a las ganancias, es anual, o sea que se pagaría una vez al año. Eso en principio, porque, o sea, como todo, yo estoy tratando de hacer una presentación lo más simple posible, como para no complicarlos, pero después, en la medida que va pasando el tiempo, los fiscos van complicando un poco la cuestión. Al margen de eso, también veo que es el caso de un artesano de una pastelería que no va a pagar nunca ganancias, a menos que sea la Franceschini. ¿Está bien? Entonces, por eso también yo, seguramente cuando vayamos avanzando los impuestos, se van a ir dando cuenta que hay ciertas cosas que gracias a Dios se solucionan. Pero, pensando en una pastelería o en un artesano que pague impuestos a las ganancias, lo que correspondería es que a final del año, al 31 del 12, mire todas las ventas que realizó, descuente todas las compras y gastos que realizó para obtener esas ventas, y sobre ese remanente que le quede se aplica la tasa del impuesto, que en el caso de ser un artesano va a ser una persona humana, una persona de existencia visible. Entonces va a haber un listado de tasas que te va a decir, si ganaste entre 100.000 pesos y 200.000 pesos, te corresponderá el 7%. Si ganaste entre 200 y 300.000, te corresponderá el 9%. Y va subiendo hasta la tasa máxima, que es el 30. ¿Está bien? Bueno, así funciona ganancias. Y en el caso de una pastelería, funciona igual. Lo único que puedo aclarar acá con relación al tema de ganancias es que ganancias contempla toda renta, rendimiento o enriquecimiento, pero lo clasifica en categorías. ¿Por qué lo clasifica en categorías? Supuestamente no. Teóricamente tiene que ver con una cuestión de justicia social también. ¿Por qué digo de justicia social? Porque, por ejemplo, hay 4 tipos de rentas. Una, por ejemplo, la renta se le llama rentas del suelo, que tiene que ver con todo lo que son alquileres de inmuebles rurales, o lo que se puede obtener de soja por alquilar un inmueble rural, son ese tipo de ganancias. Las rentas de tercera, por ejemplo, las de segunda son rentas de capital, tiene que ver con poner una plata en un plazo fijo y sacar un interés, o comprar acciones y obtener un rendimiento de esa acción. Bueno, son otro tipo de renta. Las rentas de tercera categoría son las de las empresas. O sea, todo lo que tiene que ver con las empresas va en las rentas de tercera categoría. Y las rentas de cuarta categoría son los sueldos y las jubilaciones, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace la ley en ese caso? Agarra y dice, bueno, a ver, no vamos a castigar de la misma forma a la persona que pone una plata en una acción y se queda fumando un pucho en la casa, obteniendo un rendimiento por eso, que a la persona que se levanta todas las mañanas a las 6 de la mañana y se va a trabajar al puerto. O sea, esa es la lógica que tiene. Entonces dice, bueno, a las personas que tienen rentas de cuarta, a este tipo de rentas, como son los sueldos o las jubilaciones, les vamos a dar un tratamiento específico, entonces les permite de traerse otros gastos que no necesariamente estén vinculados con obtener la ganancia. Por ejemplo, la obra social. Si yo soy un empresario y tengo una empresa, yo no me puedo descontar la obra social de la empresa. ¿Está bien? No puedo ir a sacarle a la plata que ganó la empresa, descontarle el valor de la obra social. Pero si yo soy una persona física que cobre una remuneración, me puedo descontar eso. Del mismo modo, por ejemplo, por el simple hecho de obtener rentas de cuarta categoría, que son estas, como pueden ser los sueldos o las jubilaciones, ya de arranque me permite de traerme un monto, porque sí, porque son rentas de cuarta. Te dice la ley, bueno, vos podés traerte esto de una, porque son ganancias de cuarta. Bueno, entonces, así como pasaba con la leche en el IVA, empieza el Congreso, adentro de la ley de ganancia, empezar a dejarte restar otras cosas. Eso es lo que trato de responder a eso. Si no llega a ser por ese lado, lo vemos. Martín, sí es por ese lado, porque Patricia nos contestó que ahora entiende. Muchas gracias. Bien, perfecto. Sigo, avanzo. Bueno, ¿qué pasa con el tema del IVA?
hay una cuestión que es, a estos impuestos como el IVA se les llama impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que hace el empresario? El empresario es el que paga el impuesto, pero si se fijan, lo que hace es ir agregándolo al precio. Entonces, el destinatario final del impuesto es el consumidor final. O sea, quien paga realmente el impuesto en la práctica va a ser el empresario porque es quien está obligado a ingresarlo al Estado. Pero lo que hace es agregárselo al precio y pateárselo al consumidor. O sea que indirectamente lo paga el consumidor. Por eso se les llaman impuestos indirectos. Bueno. Ahora bien, avanzo un poquito más. Si ustedes se pusieron a pensar, yo les dije que nos agarra IVA a nivel nacional, nomás nos agarra para algún emprendimiento o alguna actividad económica, nos agarra IVA y nos agarra ganancias. Entonces yo dije, de lo que nosotros agreguemos de valor, el 21% hay que entregárselo al Estado por el IVA. Y después que terminemos de hacer todo eso todos los meses, porque el IVA es mensual, el 31 de diciembre nos vamos a tener que parar y decir, bueno, ¿qué ganancia tuvimos? Esta. Bueno, sobre esa ganancia, hasta el 30% le puedo llegar a tener que dar al Estado. Ya empieza a ser un número horroroso. Entonces, ahora viene la buena noticia del día para que se queden contentos conmigo y no digan, no lo llamen nunca más a Martín. Aparece en los 90 algo que se llama régimen simplificado para pequeños contribuyentes, también conocido como monotributo. ¿Qué es el monotributo? El monotributo en los 90, en ese momento estaba de ministro de Economía Domingo Felipe de Córdoba, se le ocurrió, a mi modo de ver atinadamente, que con la cantidad de informalidad que había, o sea, la cantidad de gente que vendía sin factura, que no pagaba impuestos, que había que hacer un paso previo, o sea, que no podían entrar derecho a la... que no podían entrar derecho a la rueda de los impuestos, los pequeños contribuyentes, y que al ser tan caro pagar impuestos en Argentina, ocurría que la gente trataba de vivir en negro, digamos, de esquivarlo, de no cumplir con la ley. Entonces se creó un régimen que fue mutando a lo largo de los años, pienso que estoy hablando de los 90, y creó un régimen que fue mutando, en el cual se podían encuadrar pequeños contribuyentes en base a parámetros, que ahora los vamos a ver, y cumpliendo determinados parámetros, pagaban solamente un impuesto fijo. O sea, ya no había que ver qué porcentaje de las ventas, ni cuánto había consumido yo en el IVA para tomármelo de crédito, no. Entonces generaba dos beneficios para el contribuyente. Por un lado, era pero mucho más barato, y en segundo lugar, era muy simple, porque a diferencia de tener que ver todos los meses cuánto me toca pagar de IVA y a fin de año cuánto me toca pagar de ganancias, lo que había que hacer era categorizarse en base a los parámetros que ahora vamos a ver, y si estaba en ese parámetro, pagaba tanto fijo por mes y me liberaba de mis obligaciones tributarias. Con un agregado mejor todavía, que es que el monotributo, además de cubrirte lo que tenés que pagar de IVA y de ganancias, o sea, reemplazaba IVA y ganancias para los pequeños contribuyentes, les daba la posibilidad, por un lado, de hacer un aporte jubilatorio en el mismo paquete, o sea que les daba derecho a una jubilación cuando terminaran la actividad, cosa que si lo hiciera de manera autónoma, o sea, porque la forma de jubilarnos que tenemos las personas son dos: o aportamos de manera autónoma, o nuestro empleador va ingresando aportes y contribuciones porque de sus empleados en relación de dependencia. Son las dos formas que tenemos de acceder a una jubilación. Si nosotros pagábamos IVA y ganancias porque éramos un empresario, además, si queríamos acceder a una jubilación, teníamos que pagar otro, no le voy a decir impuesto porque no lo es, pero otra cotización que se llama autónomos. Entonces, no tenías que pagar autónomos, venía adentro del monotributo y también tenías posibilidad de acceder a una jubilación. Y el tercero, y también muy importante, te decía, el primero reemplazaba a IVA y ganancia, o sea, reemplazaba la cuestión impositiva. El segundo reemplazaba la cuestión de aportes jubilatorios como autónomo. Y la tercera daba acceso a una obra social. ¿A qué obra social? Bueno, obviamente no íbamos a tener OSDE, olvídense, no íbamos a tener el 360 de OSDE, no. Pero pagando ese importe se podía acceder a esos tres beneficios: impuestos, jubilación, obra social. Respondo la consulta
de Iris. Bueno, no tengo buenas noticias para darte. ¿Por qué? Hay una situación, voy a plantear algunas situaciones que suelen ocurrir con el monotributo que a lo mejor a alguno le pasó. Voy a dar un caso. Es más, les voy a dar mi caso. Yo soy monotributista, pero además trabajo en relación de dependencia. Entonces, mis aportes y contribuciones para acceder a una jubilación y mis aportes y contribuciones para entrar en un régimen de obra social ya los hace mi empleador. Entonces yo no pago el total del monotributo, sino que solo pago el componente impositivo. Solo pago una parte, el pedacito del monotributo que corresponde a impuestos, no las otras dos. Pasa lo mismo con... perdón. ¿Qué pasa en el caso este que me plantea Iris? Si yo me quiero inscribir en el monotributo, pero tengo una obra social, bueno, depende de en función a qué tengo la obra social. Si la obra social yo la tengo porque soy empleado en relación de dependencia, me puedo eximir de pagarla. Ahora bien, si yo no la tengo por ser empleado en relación de dependencia, sino que yo voy y la pago voluntariamente, en ese caso no me puedo eximir. Lo que sí puedo hacer es los aportes que yo haga por vía del monotributo, redirigirlos a la obra social. Y voy y negocio con la obra social que me descuente lo que voy aportando por mes vía monotributo para descontar de el monto mensual que tengo que pagarle a la obra social, ¿no? O sea, no puedo dejar de pagar el componente de obra social del monotributo, pero sí puedo pagar un poco menos a la obra social porque se va a tomar los aportes que yo hice al monotributo. Bueno, es medio complejo, pero ahora, de todas maneras, si algo no queda claro, lo vamos a ver. Lo vamos a charlar. También voy a hablar del monotributo social. Discúlpame, Sí. te pongo un ejemplo concreto como el mío. Sí. Yo soy monotributista y tengo el aporte impositivo, el componente impositivo, pero como soy productor de seguros, yo tengo mi propia obra social que me da la actividad. El aporte impositivo de monotributo me lo acreditan directamente perdón, el de la obra social se lo dan directamente a la obra social que yo tengo. Claro. Lo transfieren. Claro. Entonces, cuando tengo que cumplir ciertos montos para la obra social, pero todo ese dinero que le pasa el monotributo me lo aplican a mí como nota de crédito. No sé si está claro mi ejemplo. Por lo menos a mí me pareció claro, pero voy a agregar otro ejemplo más como para que vean que en esto hay muchos casos. Suele ocurrir también que a esto se le llama unificación de aportes, cuando una pareja, uno es monotributista y el otro no, y sacan un plan en común en determinada obra social, trata de hacer de que los aportes que recibe uno como empleado en relación de dependencia se junten por los que vienen por otra vía desde el monotributo de la otra persona de la pareja. Y la obra social, las obras sociales y los servicios de medicina prepaga en estos son súper cancheros, ¿no? O sea, te preguntan, te piden un recibo de sueldo, una constancia del monotributo y con eso generan todo, te hacen firmar 2 papeles y ya empiezan a tomar los aportes. Pero se puede hacer. Veo que el tema les gustó. Sí, hay dos preguntas en el chat, Martín. Sí. Bueno, 3. Voy primero con Silvia Fabiola Di Rienzo, que menciona el monotributo social para el artesano. Pero no tengo claro, Silvia, cuál es la pregunta ahí. No. Ella quiere saber, yo lo tengo claro, pero lo voy a charlar en 5 minutos porque es así. En orden es el siguiente. Viene IVA y ganancias, es lo que impacta a grandes emprendedores. Cuando no nos da las ventas y todo eso para encuadrar en IVA y ganancias, generalmente somos monotributistas. Cuando todavía somos chicos para ser monotributistas, esta es una categoría relativamente nueva, no viene de los 90, aparecen 2 monotributos más que son el social y el promovido. De eso, ahora si quieren se los paso porque tengo algo de documentación que les puede llegar a ser útil, sobre todo a los que son artesanos, pero se los paso, Vicky, para que lo suban después al grupo, pero lo voy a mencionar qué tiene el monotributo social. Dale. ¿Cuál es la diferencia del monotributo social? Te leo las preguntas por si tienen que ver con algo que vas a dar dentro de un rato o vale la pena que las expliques. Ani Alessio dice, hola, yo soy monotributista, tengo una tienda online. Y cuando me compran en la tienda online, se me debita un IVA automático de mi cuenta bancaria. ¿Es correcto? Me figura como cobro, percepción, IVA, servicios digitales. Bueno, eso
es un régimen de recaudación que tiene establecido AFIP, que lo que hace es, te cobra un IVA a cuenta que vos después te lo podés tomar, en el caso de que seas inscrito en IVA, como un crédito a favor. En el caso de que vos seas monotributista, no corresponde, pero es algo que lo tendrías que informar al banco también, porque si el banco no tiene información respecto de que sos monotributista, te lo va a cobrar claramente. De todas maneras, para el caso de Ani, yo no sé si ustedes tienen contacto con ellos, si le quieren pasar el número mío, le tiro un centro al respecto con qué tiene que presentar. Sí, me parece que Sí. Ani, si está Ani, ahí. bueno, si le podés pedir a Guillermo o a Vicky el número mío, ellos lo tienen, yo de manera privada te mando un par de mensajes con qué documentación podrías llegar a necesitar presentar en el banco como para poder zafar de eso. Excelente. No te lo voy a cobrar, quédate tranquilo. Bueno, Martín, y le doy otra pregunta, de nuevo, por si tiene que ver con lo que estás por decir ahora o vale la pena profundizar. Patricia nos pregunta. Sí, ya le vi a la pregunta. Le vi a la pregunta que es, si llego a legalizar mi emprendimiento a través del monotributo, ¿pagaría menos de prepaga? Es exactamente lo que les estaba diciendo. Sí, tal cual. Pero no es que lo vas a hacer de manera directa. Tenés que llegarte a la prepaga y seguramente completar algunos formularios, pero lo que terminas haciendo es redireccionando, digamos, vos vas a pagar el monotributo todos los meses y lo que va a hacer la prepaga es tomar parte de esos aportes, los que corresponden a la obra social, y te los va a descontar. Te los va a descontar de la factura mensual. A ver, esto que te estoy planteando es muy similar y no tiene nada que ver con el monotributo, con lo que les pasa a los empleados a los empleados en relación de dependencia, que tienen aportes y contribuciones a una obra social, pero si se pasan a un sistema de medicina prepaga, lo que hace el sistema de medicina prepaga es decir, bueno, yo te cobro 5.000 pesos por mes. ¿Cuántos aportes y contribuciones tenés vos en tu recibo? 4.800. Bueno, los 200 restantes me los tenés que transferir todos los meses. Es muy similar a esa equivalencia, ¿está bien? En este caso van a tomar los aportes y contribuciones, no, la cotización que tiene el monotributo de obra social y te lo van a descontar. Tampoco te creas que va a ser la panacea, porque ya vamos a ver que los importes no son tan altos de los aportes de cada cosa, porque imagínate que en el mismo paquete del monotributo vos estás pagando impuestos, obra social y aporte jubilatorio, entonces va a ver que el componente de obra social no es tan grande, sobre todo en las categorías más bajas. Pero ahora lo vemos porque traje una tabla para que lo charlemos. Soy feriante y utilizo Mercado Pago. En el último evento vi que me cobran ingresos brutos no inscriptos. Antes de ese impuesto no estaba. No, antes de ese impuesto no estaba, y tiene que ver con que Mercado Pago, Mercado Libre, todo ese nuevo mundo, antes no estaba tan controlado por los fiscos y ahora han tenido que arreglar. Suele pasar mucho estas situaciones de que durante un tiempo ciertas cuestiones no están alcanzadas y después empiezan a estar alcanzadas por los fiscos y ya empiezan a ser agentes de información. ¿Por qué te cobran ingresos brutos? La verdad que no lo sé, pero lo podría averiguar también. Si quieres pedirle, Gianni, el número a Guillermo, me mandas una foto de cuál es el descuento que te hacen y por ahí yo mirando los porcentajes o algo por el estilo me puedo dar cuenta por qué te están cobrando eso. Y te contesto si puedes zafar o si no. Hay veces que marche preso, hay veces que se puede zafar. Pero es una cuestión muy específica, la tendría que ver. Creo que no quedaron más dudas y las dos que quedaron las voy a tener que ver personalmente. Bueno, esto es una tabla de monotributo, no se saquen los ojos tampoco porque es bastante sencillo, parece más complejo de lo que es. Les decía que para ser monotributista tenemos que, primero, ¿quiénes pueden ser monotributistas? A aquellos que vendan bienes muebles o presten servicios. ¿En base a qué nos vamos a categorizar monotributistas? Bueno, nos vamos a categorizar monotributistas en base a los siguientes parámetros. El primero son las ventas anuales. ¿Está bien? Ventas anuales. Ventas. Acá no estoy hablando de ganancia, estoy hablando de ventas. O sea, ya no puedo descontar nada, acá no descuento costos. Acá es lo que vendí al año. Esa es por ahí la principal, porque es la que AFIP lo va a tener medio controladito, porque va a tener la facturación nuestra, porque hoy se hace todo online. La segunda es la superficie afectada. Esa superficie afectada se refiere si tenemos un local, por ejemplo, de cuántos metros cuadrados es. En este caso es la quinta columna, por las dudas si se están perdiendo.
La que sigue, energía eléctrica consumida anualmente, son los kilowatts que tendría ese local comercial que estoy hablando, o ese taller, si fuera un taller. Y los alquileres de vengados anualmente es lo que pagamos de alquiler anual por ese lugar. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a algo, porque van a llover preguntas, si no. Lo primero, ¿siempre tengo que usar los 4 parámetros? No. A ver, vamos al caso mío. Si yo presto un servicio y no tengo un local comercial ni un taller, no voy a tener ni superficie afectada, ni energía eléctrica, ni alquiler de vengado. Voy solamente por los ingresos brutos. ¿Está bien? Por los ingresos brutos anuales. Por otro lado, ¿en base a cuál de los 4? Bueno, nos vamos a encuadrar en base al mayor de los 4. O sea, si yo tuviera ingresos brutos que me permiten estar en la categoría B, superficie afectada me permite estar en la categoría B, energía eléctrica me obliga a estar en la C, y los alquileres en la B, por más que 3 de los 4 parámetros me permiten estar en la categoría B, voy a estar en la C porque hay uno que me manda una categoría más alta. ¿Está bien? Bueno, voy a seguir dando algunas pautas porque si no van a llover dudas acá. Todos estos parámetros son máximos, ¿está bien? O sea, si vendo más de 370.000 pesos anuales, no es mucha plata, ¿eh? Divídanlo por 2 y se van a dar cuenta que no es mucha plata. Ya no puedo ser categoría A, ya me tengo que pasar a una categoría superior. Ese es el tope máximo, 370.000 pesos para la categoría A. ¿Qué pasa si, yo les decía, estas categorías son para venta de cosas muebles y locaciones y prestaciones de servicios? Pero, las últimas 3 categorías, I, J y K, son solamente para venta de cosas muebles, o sea, para venta de bienes. Esto tiene un fundamento. ¿Cuál es? La gente que vende bienes tiene mucho costo en insumos. Es más, pensemos que no sean insumos, que sea una persona que compra y vende mercadería, no hace proceso productivo, sino que compra algo y lo revende. Probablemente para obtener el mismo nivel de ganancia que obtenga alguien que presta servicio, tiene que hacer muchas más ventas, porque tiene mucho costo. ¿Está bien? En cambio, quien presta el servicio, suponiendo el mismo ejemplo que el mío, el caso mío o el caso de Guillermo, que hace seguros, va a ocurrir algo similar. Somos personas que no tenemos tanto costo, o sea, no utilizamos ni leche, ni crema, ni tela, entonces al ocurrir eso, lo que hizo el Congreso el legislador fue dar algunas categorías adicionales para aquellos que venden cosas muebles. Resuelvo otra duda antes que se plantee. ¿Qué pasa si yo vendo cosas muebles y presto servicios? Bueno, en ese caso, ¿en cuál me voy a categorizar? Voy a tener que sumar cuántas ventas tengo de servicios y cuántas ventas tengo de venta de bienes muebles. Del que tenga más es la categoría que me tengo que encuadrar. Perdón, del que tenga más es como me tengo que encuadrar, como venta de bienes muebles o como locaciones y prestaciones de servicio. Ahora bien, ¿por qué monto me voy a encuadrar? Por la suma de los dos. ¿Está bien? O sea, si yo vendo más bienes que servicios, me va a habilitar estas 3 categorías, I, J y K. Ahora, ¿en cuál de todas las categorías me voy a ubicar? Bueno, voy a sumar las ventas de bienes más las ventas de servicios, y de la suma de los dos me voy a fijar en qué parte de la tabla caigo. Bueno, ¿qué me interesa también que vean de la tabla? Que lo había hablado ahora hace 5 minutos. Si ustedes se fijan, los primeros son los parámetros, y a partir de, bueno, vayamos directamente a las últimas 4 columnas, perdón, a las últimas 6 columnas. Las últimas 6 columnas ya empiezan a mostrar cuál es el monto que se paga de monotributo. Entonces, en una categoría A, el valor mensual que se paga de monotributo son 2.646,22. ¿Cómo están compuestos esos 2.646,22? Bueno, 228,63 es lo que estamos pagando de impuestos. ¿Está bien? Sería lo que estamos pagando por no pagar IVA y ganancias. 1.008,72 es lo que estamos pagando para obtener una jubilación, es el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino. Eso significa SIPA. Bueno. Y por último, los 1.408,87 es el aporte que estamos haciendo a la obra social, que cuando estábamos hablando hace un ratito, que decíamos, bueno, podemos derivar estos aportes para pagar menos prepaga. Bueno, si somos categoría A, yo les decía, no va a ser la panacea porque son montos bajos. Bueno, van a ser 1.400 pesos.
No se crean que van a resolver el problema de la prepaga con eso. Bueno, en el caso de la parte jubilatoria, fíjense que va increciendo, en el caso de la obra social no, es siempre el mismo aporte. Y en el caso del impuesto también va creciendo, ¿está bien? Y fíjense que en locaciones y prestaciones de servicio, a partir de la categoría I no figura. ¿Por qué no figura? Porque si hago locación o prestación de servicio, no podría ser categoría I, J o K. ¿Está bien? Bueno, eso es respecto de la tabla. Mátenme a dudas porque acá siempre aparece. ¿Hay algo? No hay nada en el chat tampoco. Perfecto. Y no hay manos levantadas. Bien, sigo. Son las Bueno. 6:10, Martín. ¿Cómo venís vos con tus tiempos? No, yo ya liquido. Me queda hablar un poquito del monotributo social y después paso muy por encima por comercio, industria e ingresos brutos. En 10 minutitos, 15, lo podemos llegar a tener resuelto. Ok. ¿Te parece? ¿Estoy bien de tiempo? Sí, venimos bien. Hay dos personas que se tuvieron que ir agradecidas con lo que están viendo. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos ahora a hablar del monotributo social. Lo menciono porque lo preguntaba uno de los compañeros. ¿Qué ocurre con el monotributo social? El monotributo social es bastante similar al monotributo, se tiene un comportamiento parecido, nos da la posibilidad de empezar a emitir factura y de estar registrado frente al fisco, digamos, de no estar fuera de la ley, con el beneficio de que se paga aún un importe menor. Ese importe menor va cambiando. Tendría que ver cuál es el importe actual. Si ahora en algún momento que me planteen una duda, lo googleo, porque la verdad es información pública. ¿Qué es lo que tiene de diferente el monotributo social al monotributo común? El primero es que el alta de un monotributo común es muy sencilla porque se hace vía clave fiscal y se hace ante un organismo que es la AFIP. En cambio, en el caso del monotributo social, no se tramita ante AFIP, sino que se tramita ante ANSES. Y ANSES no hace el trámite tan sencillo. ¿Por qué? Porque era muy sencillo dar un alta, pues se saca un turno, se iba a oficinas de ANSES y se hacía el alta, pero ahora hace un tiempo que he recibido algunas quejas y críticas de algunos emprendedores con el tema del monotributo social, porque con la cuestión de la pandemia los turnos no te los dan muy rápidamente y generar el alta es un lío. Pero bueno, lamentablemente hay que buscar un turno e ir a ANSES a presentar documentación y se da de alta. ¿Está bien? Se hace por dos vías separadas. Una se hace ante AFIP, el monotributo común, el otro se hace ante ANSES. Es más barato, nos da los mismos beneficios que son la posibilidad de facturar, porque estamos fiscalmente regulares, nos da la posibilidad de acceder a una jubilación y nos da la posibilidad de hacer aportes a una obra social, de tener una obra social, pero también les aclaro, el tope máximo de facturación de un monotributista social es el mismo que el de la categoría A del monotributo. O sea que, a diferencia del monotributo común, que nosotros cuando vendimos 370.000 pesos uno, podemos pasarnos a la categoría B, en el monotributo social se acaba la escala ahí. O sea, cuando vendiste más de 370.000 pesos, se acabó el monotributo social y hay que pasar al monotributo común. ¿Está bien? Sí quiero hacer esa aclaración. Martín, si leí bien, ahí googleé, son 704,44. 704,44. ¿Qué es más? No es casual que sean 704,44. No lo quería decir porque no hubiera cambiado en este tiempo. Pero son 704,44 porque se paga el 50% del aporte a la obra social, que son 1.408,87. Sí. Por eso es 704,44. Ese es el costo. Por más que solamente estemos pagando ese 50% del aporte a la obra social, tiene los mismos beneficios. O sea, podemos facturar, podemos acceder a jubilación, podemos acceder a obra social. Gracias por el dato, Guille. Me sacaste de un... Quiero agregar, permíteme agregar lo siguiente rápido. Es importantísimo tener, aunque sea el monotributo social, más allá de la obra social, porque muchos negocios que se pierden, y los emprendedores que no lo tienen, es porque no pueden facturar las ventas. Entonces, si le tienen que vender algo a una empresa o en una ocasión especial los consultan, pierden o un día del maestro o un día del periodista, como ha pasado cuando me han consultado para alguna emprendedora, no podíamos recomendarla porque no facturaban y perdían la posibilidad de vender. Entonces es importante tener el monotributo. Tienen obra social, tienen que es una alternativa ya a lo público, ya no es solamente ir a lo público, al hospital público,
sino que ya tienen otra alternativa, otra opción para una doble consulta o lo que sea, y tienen la posibilidad de facturar más. Eso quería agregar nada más. Gracias, Martín. Sí, la aclaración de Guillermo es fundamental. Muchos negocios se pierden por la imposibilidad de poder presentar una factura. Y bueno, el monotributo social como primer paso te da esa chance que estando en la marginalidad no se puede hacer. Bien. ¿Permite facturar servicios o es solo para venta de productos? La verdad que me estás haciendo preguntármelo a mí mismo. Que yo recuerde, no tiene. Sí tiene algunas imposibilidades que les recuerdo, que es: profesionales universitarios no pueden ser monotributistas sociales, no se puede ser titular de más de 2 bienes inmuebles ni 3 bienes muebles registrables. Esas son algunas imposibilidades que son lógicas, digamos, porque también está en todo ese patrimonio, ¿por qué serías monotributista social? Pero respecto a lo de si es solo venta de bienes o venta de bienes y servicios, no recuerdo que haya una La limitación. página argentina.gov.ar, ¿sí? Está dirigido a emprendedores y emprendedoras que tienen una única actividad económica, productiva, comercial o de servicios. Ahí está, listo. No hay limitación. No hay limitación. Me hicieron entrar en duda. La verdad que hace un tiempo que no veo el tema de monotributo social. Son pocos los monotributistas sociales, sobre todo porque estos topes de ingresos brutos son chiquitos. Es más, los monotributistas categoría A cada vez son menos también, porque imagínate que cuando haces los 370.000 pesos dividido los 12 meses del año, te da un monto, es difícil vivir con ese monto. Pero bueno. Otra cuestión que quiero hacer una aclaración relacionada con lo que dijo Guillermo. A ver, primer cuestión es: no sean paranoicos con relación a que nos vaya a fiscalizar permanentemente la AFIP, porque eso no ocurre. Generalmente a contribuyentes tan pequeños como un monotributista social o un monotributista no nos fiscalizan, pero, si aún siendo un contribuyente pequeño queremos estar en regla por las dudas, porque eventualmente puede pasar que nos fiscalicen, sobre todo para aquellos que trabajan ahí, escuché que estaban con Mercado Pago o esas cuestiones, al fin y al cabo después hay transferencias a cuentas bancarias generalmente. Y que una transferencia en cuenta bancaria no esté respaldada por una factura es un motivo como para que tengamos algún problema eventualmente. ¿Está bien? Entonces, tener la posibilidad de facturar también te permite acreditar desde un punto de vista legal que los ingresos que tenés en una cuenta bancaria son provenientes de una actividad que esté en blanco. Eso también lo quería aclarar porque viene el caso. ¿Está bien? Bueno, y paso a los otros últimos 2 temas rápido que le dije a Vicky que con eso cerraba, que es: eso que estuvimos hablando es todo a nivel nacional. ¿Está bien? Pues yo aporto el oro social. ¿Qué sucede si sos jubilada? En el caso de que seas jubilada y emprendedora, ¿es necesario pagar el monotributo? Sí, tenés que pagar el monotributo. Podés pagar el monotributo y cuando te hace cargar, a ver, cuando das el alta del monotributo te pregunta ciertas cuestiones. Por ejemplo, yo recién les planteé el caso del empleo en relación de dependencia, te pregunta si sos empleado en relación de dependencia. En el caso de los jubilados también te permite cargar si sos jubilado, te pregunta si sos jubilado, porque en ese caso haces un aporte menor o no aportas lo que tiene que ver con la jubilación. Pero sí aportas la parte de obra social y lo de la parte impositiva. ¿Está bien? Eso sí. ¿Sí se puede ser monotributista siendo jubilado? Sí. ¿Se paga menos? Sí. ¿No se paga? No. Sí se paga, pero hay un componente que se paga reducido. Bueno. Quiero cerrar. Y monotributo social también, porque es para personas que estén haciendo, como decía Vicky, una actividad productiva o de comercial o de servicios. Está encuadrado, no hay problema. Con ser, la condición de jubilado no te va a privar de poder ser monotributista o monotributista social. Sí quiero avanzar con estos últimos temas, porque si no se van a ir con algo incompleto y me interesa que no se hace. Todo eso que estuvimos hablando, si ustedes se fijan, cuando hable del componente impositivo, hable solamente de IVA y de ganancias. ¿Está bien? Y esos son los impuestos de carácter nacional. Después hay un impuesto que abarca, que digamos que los ataca a los emprendedores, que es de carácter provincial, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, y su primo más chico, que es municipal, que es comercio e industria. Para no hacerlo largo, les voy a decir, ambos impuestos atacan, gravan, alcanzan los emprendimientos como un porcentaje de las ventas. ¿Está bien? O sea, se paga un impuesto que es un porcentaje de las ventas. En el caso de ingresos brutos hay una tasa
general, que es del 4%, pero que finalmente nunca termina siendo el 4% porque hay tantos casos específicos que hay tasas del 2,5%, tasas del 6%, bueno, sobre las ventas. Y comercio e industria termina siendo una tasa de más o menos un 1,1%, 1,10, 1,05, pero si sumamos los dos, en términos generales son un 5% más, ¿está bien? La diferencia es que uno es un impuesto provincial, ingresos brutos, el otro es un impuesto municipal, que es la tasa de comercio e industria. ¿Qué me interesa decir de esto para poder dejarlo más o menos completo esto? Originalmente, cuando sale el monotributo, era un lío porque la nación había hecho un sistema que permitía pagar impuestos bajos y estar en regla, y la provincia y el municipio no. Con el tiempo, tanto la provincia como el municipio se fueron ayornando, y hoy por hoy, ambos también tienen un régimen de monotributo. Y o sea, todo esto fue un proceso y fue complejo. Y el régimen que tienen hoy es muy cómodo. ¿Por qué es muy cómodo para el emprendedor? Porque a diferencia de otros sistemas híbridos en los cuales había un importe fijo y un importe que no era fijo, bueno, y que fue mutando, hoy un contribuyente que es monotributista, que se categoriza monotributista de manera nacional, simplemente con la categoría del monotributo, que es A, B, C, D, etcétera, va y se fija y paga un importe fijo a la provincia, un importe fijo al municipio, y con eso también queda cubierto en cuanto a lo que son la deuda de impuestos provinciales. ¿Está bien? Lo voy a decir en criollo. Si soy monotributista categoría A, pago los 2.000 y pico de pesos que decía recién y quedo en blanco con la nación, y agregándole un importe fijo más, tanto a la provincia como al municipio, ya quedo cubierto respecto a los impuestos provinciales y municipales también. ¿Está bien? Bueno, un segundo porque justamente estoy entrando para más o menos tirarles el valor referencial del importe que es provincial y municipal. Acá está, ¿cuánto voy a pagar? Bueno, para que se den una idea, hoy por hoy, en la categoría más baja, que es la A, son 390 pesos el monotributo provincial y 260 pesos el monotributo municipal. O sea que si a los 2.605 le sumamos estos 650 pesos, ya estamos hablando de 3.300 pesos, ya estaría cubierto tanto las obligaciones nacionales como las provinciales y las municipales. Hago una aclaración más y ya los libero con el tema esto del monotributo nacional, provincial, municipal. A veces parece un importe inaccesible, y a veces lo es, la verdad, pero también da cierta tranquilidad. También da cierta tranquilidad. Y como decía Guillermo, nos da la posibilidad de poder agarrar ciertos negocios que si no, no se pueden agarrar. La realidad es la siguiente, y que quiero cerrar con eso, que es, yo cuando arranqué les dije, les voy a plantear la peor alternativa, les hablé de ganancias, que es un 30% de IVA, que es un 21% sobre las ventas, menos el 21% sobre las compras. Les hablo ahora de ingresos brutos, que es un 4%, de comercio e industria, que es un 1%, y cuando uno hace todos esos números dice, che, ¿y con qué como? Porque cuando hago toda la resta de los costos fiscales, más los costos que ya traía de antes, no me queda utilidad. Bueno, el monotributo por ahí apareció como una posibilidad de estar al día con las obligaciones y al mismo tiempo poder hacer rentable determinados tipos de negocio. No es una mala opción para considerarla y garantiza cierta tranquilidad, pero tampoco tengan la paranoia de que los van a venir a fiscalizar mañana, porque eso en la realidad no ocurre. Todos los organismos fiscales, ya sea la AFIP a nivel nacional, la Dirección General de Rentas a nivel provincial, o en el caso de la Municipalidad, la Secretaría de Ingresos Públicos, todos esos organismos trabajan con algo que se llama matriz de riesgo, que es destinar muchos recursos del organismo a fiscalizar a contribuyentes que significan una recaudación importante, léase, tienen equipos armados para fiscalizar a Arcor, a la Coca, a Aceitera General Deza, y por el otro lado, respecto de los contribuyentes más chicos, se generan situaciones de riesgo. ¿Qué es generar situaciones de riesgo? Es ir y fiscalizar
100 monotributistas para que cuando fiscalicen esos 100, todos se enteren, porque se va corriendo la bola, y todos se pongan al día con las obligaciones. No tengan miedo, no dejen de iniciar, no dejen de emprender por la cuestión tributaria, y traten de hacerlo de la manera que menos dolores de cabeza les pueda traer. Ese por ahí creo que es la recomendación desde acá. Le voy a pasar seguramente a Vicky y a Guillermo lo que tiene que ver con el monotributo social, porque tengo algunos archivos armados, porque lo he presentado en algunos otros lugares al tema, ahora estaba medio desactualizado, pero espero que les haya servido. No sé si hay alguna otra duda al respecto, la podemos resolver, y si no, yo ya no les quito más tiempo. No, no nos quitas tiempo, al contrario, Martín. Laura Funes acá en el chat nos dice, yo tengo monotributo social y también estoy registrada en ingresos brutos, pero en municipalidad no estoy registrada. Bueno, eso, Laura, que vos decís, la verdad que me comí de decirlo. En general, los fiscos empiezan a compartir información. Hoy por hoy, cuando uno da de alta el monotributo a nivel nacional, y supongo que con el monotributo social pasa lo mismo, las bases de información están compartidas. Entonces, les cuento algo que es gracioso, porque esto antes no pasaba, pasa hace relativamente poco, 1 o 2 años. Hoy cuando das de alta a un monotributista, que el monotributo es, repito, un régimen nacional, solito te dice, por su actividad, usted debería estar grabado en ingresos brutos de la provincia de Córdoba. Y solo te permite ya dejarlo en línea con la provincia de Córdoba. Bueno, ese proceso, que es relativamente reciente, entre la nación y la provincia, hoy todavía no está conectado con el municipio. Piensen en la cantidad de municipios que hay en el país, que tendría que cada uno ir haciendo un acuerdo con AFIP para que todo esté conectado. Hoy todavía no ocurre. No significa no significa que estemos en regla por eso, ¿no? O sea, no significa que porque no nos hayan dado de alta de oficio estemos en regla. Sí, Guillermo, no sé qué ibas a decir. No, quería comentar, en mi caso yo tengo que pagar el monotributo, y además ya me cobran automáticamente por el convenio que tiene provincia, municipio con AFIP, debe ser, sí. Me cobran directamente ya unificado todo. Cuando pago el monotributo, incluye ya ingresos brutos, que es provincial, e incluye también municipalidad. Está bien, Guillermo, pero ahí sí déjame hacer una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Hoy podés pagar todo junto porque está este sistema del monotributo unificado, pero todavía no te da de alta por defecto el sistema en comercio e industria, sino que tenés que generarlo vos al alta. En cambio, en ingresos brutos ya hoy, solito el sistema te dice, che, ojo, tu actividad está grabada en la provincia de Córdoba, date de alta. Medio como que no es una amenaza, pero como que te está invitando a que te inscribas. Cuando te inscribís en la parte nacional, te inscribís en la parte provincial. Laura, te repito, si hay poco riesgo de fiscalización en términos generales, en materia municipal creo que hay menos todavía, pero no significa que estés en regla. Tendrías que revisar si tu actividad está encuadrada dentro del hecho imponible de comercio e industria, que de antemano te aclaro que sí, porque casi toda la actividad está grabada dentro de comercio e industria. Bueno, esa es la respuesta. No sé si quieren decir algo Vicky o Guille. No, yo estoy atenta a ver si aparece una última pregunta. Guille, ¿qué ibas a decir? No. La verdad que en realidad muy bueno, excelente la presentación, y felicitarlos por la mayoría, a todos los que han concurrido a este encuentro, a esta actividad, porque es un tema complejo, por ahí tedioso, lo decía el mismo Martín, y cada tanto nos arranca un bostezo, pero hemos aguantado hasta el final. La parte más linda feo, a veces es feo. Al terminar. Pero es importante conocer todo esto, y me gustó mucho el hecho de poder desarrollar toda esta parte de cómo se forma todo el tema de los impuestos y cómo afecta, cómo se van creando, cómo se van generando, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Y espero que para todos que han participado les haya sido de utilidad, porque hay muchas cosas nuevas y que no las escuchamos siempre. Sí, adhiero a todo lo que dice Guille, Martín también, para mí es un tema áspero, te diré que hasta en lo personal me resulta difícil, y bueno, poder escucharte cómo nos has ido llevando, un lujo. Bueno, muchas gracias a los dos, y muchas gracias a todos a los que bostezando y todo nos hicieron la pata para llegar hasta las 6:30. Sí, es que bueno, si nos quedamos es porque interesó mucho, eso, sí, bueno, una gran evidencia.
Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Les mando un quería saludo a agregar todos. antes de Sí. cerrar, quería decirle a todos que, poniendo de ejemplo esto de, primero pedirles que traten de incorporarse al grupo que tenemos nosotros en WhatsApp, que ahí habíamos publicado el link, porque no es para decir, estamos hartos en general todos de estar en grupos de WhatsApp, pero este es un grupo que los administradores publicamos. Y doy como ejemplo, ayer, fue ayer o antes de ayer surgió la posibilidad de una feria acá en el centro que organizaba la provincia, y por ser nosotros miembros del ecosistema emprendedor, nos dieron la posibilidad de invitar a 30 emprendedores, y los logramos hacer. Pero todos aquellos que no estaban o se enteraron porque se difundió, nosotros no preveíamos que se iba a difundir de esa manera, tuvimos muchísimos, casi cerca de 100 interesados, pero bueno, pudimos autorizar la presencia de 30. Entonces digo, es importante estar en este tipo de grupos, más allá que este es el nuestro, porque nosotros trabajamos únicamente en pos de beneficio de los emprendedores, y como dijimos al principio de esta reunión, de este encuentro, de los emprendedores de la economía social. Entonces tratar de que todas estas oportunidades no las pierdan, de estar atentos a las capacitaciones que podamos difundir a través de, porque son de otras organizaciones o del mismo ecosistema o nuestras. Entonces es importante capacitarse, participar y poder vender más. Y van de la mano esto de la capacitación y que el emprendimiento crezca. Así que los invito a anotarse de este grupo. El número que ustedes siempre reciben las invitaciones y que reciben los recordatorios es mi número. Para que sepan, bueno, yo soy Guillermo Molas y Molas, para los que no me ubican, pero soy quien les escribe de manera individual, uno por uno, a todos los que se van anotando, y los vamos recordando. Así que para que tengan en cuenta todo esto, y bueno, yo me despido de esta manera, alentándolos a que continúen y que no bajen los brazos. Yo me despido también haciendo la promesa de que termina el taller en un ratito y compartimos en el grupo de WhatsApp de Vivir y Emprender Aprendiendo un material calentito que nos acaba de dejar Martín acá disponible, un PDF con información armada a la medida, muy, muy útil para todos. Si quieren abrir los micrófonos, nos despedimos. Y como siempre, abran micrófonos, digámonos chau en voz alta, buena semana. Digamos buena vibra. Buena semana. Gracias inmensas, Martín. Gracias, Martín. Chao, muchas gracias. Chao, Nos vemos en la próxima. La próxima. Chao, muchas Cuenta gracias. regresiva, cierro la sala en 3, 2. Gracias, gente. Buenas Un fuerte abrazo. Luego.